Buenos días, esta es la presentación del trabajo de analítica de John Jairo Rodríguez Medina del Grupo de Derecho 7C. Las ideas propuestas por César Beccaria y por los pensadores de la Ilustración penal, entre otros aspectos, son ideas que van orientadas a luchar contra el sistema inquisitivo imperante en su contexto sociotemporal. De esta manera, reducir la violencia del Estado y someterla al control de la legalidad, para así cambiar la visión del castigo, caracterizado en aquel momento por la barbaridad y la irracionalidad. En este tratado de delitos y las penas se desarrolla el principio de legalidad, un principio trascendental en el campo del derecho penal. Las personas deben conocer de antemano si sus actos constituyen o no delito. De igual forma, cuáles serían las consecuencias derivadas del mismo. La creación de las leyes le corresponde al órgano legislativo y por ende la misma creación de los delitos y el establecimiento de las penas. Por esto es necesaria la separación de poderes del Estado. De acuerdo con este autor, debe existir proporcionalidad entre el delito y la pena. Esta última debe ser pública, pronta, necesaria y con igualdad para todas las personas. La abolición del súplico, la tortura y las ejecuciones públicas y la limitación del arbitrio judicial forman parte de algunas de las medidas que se debían y que exigía Beccaria se tomaran en su entorno sociotemporal. Así pues, hay que lograr una rigurosa proporcionalidad entre delitos y penas. César Beccaria entiende que la falta de proporción entre delitos y penas, además de injusto, es socialmente perjudicial, porque ante delitos de igual pena y de diferente gravedad, el delincuente se inclinará siempre por el más grave, que probablemente le reportará un mayor beneficio o satisfacción. Y un principio a tener en cuenta para estrechar aún más la conexión entre el crimen y la pena es que ésta sea lo más conforme posible a la naturaleza del delito. Esta proporcionalidad entre delito y pena se ve reflejada en nuestro Código Penal, Ley 599 del 2000, la cual reconoce distintos tipos de pena, según el bien jurídico afectado por el delito, y también fija diferentes escalas dentro de las cuales el juez debe moverse para adjudicar una pena. El maestro Eugenio Raúl Zaffaroni entiende que el criterio general en nuestro sistema es que la pena debe guardar cierto grado de relación con la magnitud del injusto y de la culpabilidad, sin perjuicio de admitir el correctivo de la peligrosidad. Al margen de estas reglas generales, el Código Penal establece escalas agravadas o atenuadas en razón del mayor o menor contenido del injusto. Por otro lado, en torno a la determinación de las penas, es de menester afirmar que la pena tiene dos extremos, un límite mínimo y un límite máximo, que se determina en torno a diferentes circunstancias. El artículo 60 de nuestro Código Penal nos establece los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. La pena puede aumentar de diferentes maneras, en un tanto, hasta en un tanto, o en dos proporciones diferentes, ya sea un medio o un cuarto. Y para efectos de la disminución de la pena, actúa de la misma manera. Por ejemplo, el artículo 219 del Código Penal establece y tipifica el delito de turismo sexual, el cual originalmente tiene una pena de 4 a 8 años. Sin embargo, la pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realizare con un menor de 12 años. Así pues, la mitad de 4 sería 2 y la mitad de 8, 4. De esta manera, la pena agravada quedaría en un margen de 6 a 12 años de prisión. Cuando la pena aumenta hasta en un tanto, el aumento se realiza sobre el límite máximo de la pena, no sobre el límite mínimo. Y cuando se da el aumento en dos proporciones diferentes, el mayor aumento siempre se va a presentar en el límite máximo de la pena y el menor aumento se presentará en el límite mínimo de la misma. Otro tema que nos corresponde tratar es el tema de la dosificación de las penas. Y sobre este tema en nuestra legislación tiene la base en los artículos 61, 55 y 58 de la Ley 599 del año 2000. El artículo 61 identifica el sistema de dosificación como un sistema de cuartos, es decir, la pena es fragmentada en 4 partes. Al máximo de la pena le restamos el mínimo de la pena y el resultado se divide entre 4.
margen. Luego de establecido esto, este marco que se genera, que se presenta, es aquel en el que el juez, y en base a los mismos, se determinará la pena concreta de la persona procesada.